Hola, mi nombre es Ángela Alexandra Jaramillo y mi compañero Wilson Fabián Álvarez Bedoya. Hoy le hablaremos sobre la genética inversa del SARS-CoV-2 como gradiente de infección en el tracto respiratorio. Esta investigación contó con la participación de la Universidad Carolina del Norte de los Estados Unidos, siendo los pioneros los del área de medicina quien entró al estudio del gradiente de infección del tracto respiratorio en el SARS-CoV-2. Como sabemos, en la actualidad el coronavirus ha desarrollado diversos problemas respiratorios a causa de diversos efectos como la presencia de obesidad, la diabetes y personas que han sido fumadores. Como sabemos, 4 de los 7 coronavirus que existen causa el síntoma del resfriado común, como el tipo del 229E y el OC43, que fueron los primeros responsables para el resfriado común. Pero en la actualidad se han encontrado otros tipos de serotipos como el NL63 y el HUK1, que han sido los responsables del resfriado común y conocido como el síndrome de respiratorio agudo, siendo un agente causante de la enfermedad de la pandemia, donde se han manifestado neumonías bilaterales y daños alveolar difuso del TAD, que se presenta en personas de edad avanzada y con comorbilidades. Para este tipo de estudios se tuvo en cuenta la evaluación de 2 hipótesis que fueron los aspectos claves de transmisión y patogenicidad del SARS-CoV-2. La primera fue la transmisión, está medida por macropartículas en el aire que infecta directamente al pulmón, y la segunda es que la nariz es el sitio de infección seguida de la aspiración del inóculo viral de la orofaringe al pulmón. Para dar respuesta a estas hipótesis se evaluaron otros síntomas al SARS-CoV-2 realizando cultivos de epiteliales nasales, bronquiales, bronquiolares y alveolares humanos, donde se caracterizaron la expresión del ACE2 y el TMPRSS2. También se estudia lo que es el genoma del SARS-CoV-2, que es el ARN de 30 kb que preside la codificación de 16 proteínas no estructurales como la NSP1 y la NSP16 y 4 proteínas estructurales que contiene pico, membrana, envoltura y nucleocápsido, y las 8 proteínas como la 3A, 3B, 6, 7A, 7B, 8B, 9B y 14, que al expresarse, como podemos observar en la siguiente imagen. Como podemos observar en esta imagen, a partir de la expresión del ARN mensajero, la glicoproteína de pico S es la entrada viral mediante la unión de la enzima convertidora de angiotensina humana de ACE2, seguido del procedimiento proteólico de la proteasa transmembrana, la serina 2, TMPRSS2, la furina y otras proteasas pulmonares que desencadenan la fusión de la membrana viral con la célula. Una vez identificados lo que son los hallazgos y las diferentes complicaciones para la determinación de ACE2 y el TMPRSS2 del grado de infección, se tienen los resultados que el virus recombinante de replicación de manera similar y aislada se generó un clon de ADN complementario infeccioso del ADN-C de una longitud de aislamiento clínico del SARS-CoV-2, donde se presenta pues la enzima de restricción utilizando 7 plásmidos clonados, que para poder distinguir este virus recombinante, la cepa de circulación del SARS-CoV-2 se introduce una mutación silenciosa del T1510-2A, que es en una región conservadora de la NSP12, para eliminar el sitio del CACL que cubre el marcador genético del genoma viral.
Como se puede observar en esta imagen, mediante la clonación de los 7 fragmentos genómicos se inserta un marcador de lectura de ORF con una proteína verde fluorescente del GFP y en otro caso un gen de nanoluciferasa fusinada de NLUC, identificando que en la GFP se ve una presencia del virus en comparación a la otra inserción del GFP NULC, que la mayor carga fue en ese gen. En este estudio, durante la clonación, las señales de GFP fueron evidentes en las 2 células durante los 2 días después, transmitiendo por la transcripción del ARN de ambos virus indicados en la figura, que en el GFP se ve la presencia viral y con el NLUC GFP, que son los marcadores, también se ve esa presencia viral. En ambos casos, en ambas células, se ve la parte de infección, que en este caso sería la F y la E y la F, que está dirigido a la BSMBL, y al plásmido G, que está dirigido al SALF y al BSLA, concluyendo que este tipo de ensayo, que se realizó para los 2 tipos de genes virales del GFP y el gen NLUC GFP, identificando lo que es el gen viral del ORF7, se determina que el ORF7 no es esencial para la replicación in vitro del SARS-CoV-2, ya que los 2 primeros genes se vio una alta carga viral y este tipo de gen no era representativo para poder determinar la carga viral in vitro en el SARS-CoV-2. La curva de crecimiento analizada correspondió a la verificación de la multiplicidad infecciosa 5 y a multiplicidad infecciosa de 0.05. Se realizó la comparación de la evaluación de los resultados de los 3 virus recombinados en células Vero6 con respecto a la célula aislada del virus 1 en Estados Unidos. Ese correspondía a la primer caso de coronavirus presentado en Estados Unidos. Entonces los resultados fueron de una gran importancia, porque informaron que la proteasa transmembranosa y la furina ayudaron a la replicación del virus, como observamos acá en los títulos, en sobrenadante a las 12 horas, cuando se realizó el estudio por multiplicidad infecciosa 5, a las de 12 a 18 horas se mantuvo en una unidad formadora de placas de 10 a la 6. Con respecto a la multiplicidad 0,05, los títulos en sobrenadante arrojaron que ya a las 36 horas hasta las 48 igual se mantuvo en unos títulos sobrenadantes de unidades formadoras de placas de 10 a la 6. Indicando esto que, a diferencia de otros virus indicadores informados, los 3 virus recombinantes se replicaron a títulos equivalentes al aislado clínico. En el trabajo realizado también se incluyó la sensibilidad de neutralización del virus N-luciferasa del SARS-CoV-2 a los potentes anticuerpos monoclonales y sueros
policlonales del SARS y MERS. Se realizaron a través de 3 ensayos de CoV reporteros de luciferasa, incluidos SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2. Los resultados encontrando lo siguiente: los anticuerpos neutralizantes del virus fueron MERS-27 y MERS-336. No neutralizantes del virus, los anticuerpos encontrados de virus recombinantes de SARS-CoV, N-luciferasa de 2003 o SARS-CoV-2 N-luciferasa con la proteína fluorescente verde de 2019. Los anticuerpos neutralizantes del virus, de manera similar, los 3 anticuerpos del SARS S230, S230.15 y S227 exhibieron potente actividad de neutralización contra IC SARS-CoV N-luciferasa, lo que no pasó con los anticuerpos no neutralizantes del virus IC SARS-CoV-2 N-luciferasa con la proteína fluorescente verde. Aquí en la gráfica tenemos los resultados. Vemos SARS-CoV con N-luciferasa y la proteína fluorescente no tiene alteración, no tiene movimiento, mientras que IC SARS-CoV-2, N-luciferasa y proteína fluorescente encontrando un logaritmo más extendido. En el SARS-CoV-2, N-luciferasa y proteína fluorescente también hubo movimientos. Los principales sitios de infección que se tienen por el SARS-CoV-2 en las vías respiratorias superiores está la nariz y orofaringe, y por las vías respiratorias inferiores se encuentra lo que son los pulmones y alveolos. En consecuencia a esto, para dar respuesta a esta situación, se evalúan los 2 tipos de genes, que es el ACE2 y el TMPRSS2, usando el RNA y CH, dando como resultado una baja cantidad del ACE2 en el epitelio respiratorio que recubre la nariz y una baja cantidad del ACE2 y el TMPRSS2 en el epitelio escamoso que recubre el tejido amigdalino orofaringeo. Como se muestra en la siguiente imagen, en la parte por medio de una señal roja, se observa que por medio del análisis del PCRQ se reveló que hay una mayor cantidad de ACE2, pero no de TMPRSS2 en los tejidos nasales que en los bronquiales. Y en la parte C, en la gráfica C donde están los histogramas, por el contrario, pues en este caso se utiliza lo que es el ARN mensajero del TMPRSS2, que expresa una alta cantidad en todas las regiones del tracto respiratorio en comparación al ACE2. Con esta expresión del ACE2 y el TMPRSS2 en el epitelio amigdalino humano y el epitelio de la superficie nasal en las glándulas submucosas, expresando así una mayor cantidad de ACE2 en la nariz que en los bronquios. La infecciosidad del SARS-CoV-2 específica del tracto respiratorio se pudo analizar a través de las muestras en células HNE, LAE, SAE, AT1, AT2, estas últimas específicas de los alvéolos pulmonares, encontrando lo siguiente: las diferentes gráficas se representaron con respecto a
los títulos virales encontrados en cada una de las células analizadas, de acuerdo a las unidades formadoras de placas. De acuerdo a los ensayos que se realizaron sobre la hibridación del ACE2 y el TMPRSS2 en presencia del RNA-ISH, donde determinaron una presencia del gen ACE2 en la parte de la nariz. En consecuencia de esto, se realizaron otros ensayos, otras investigaciones en pulmones que tenían enfermedades preexistentes como la fibrosis quística o el NSFB bronquiectasis, que se caracteriza por la acumulación de moco en las vías respiratorias y la inflamación que impide el paso del oxígeno como tal. Esto se debe a que este tipo de personas tienen un mayor riesgo de infecciones graves por el SARS-CoV-2, donde se presentaron resultados positivos en la expresión del ACE2 y el TMPRSS2 en las vías respiratorias por fibrosis quísticas utilizando el RNA-ISH. Como conclusión de este tipo de ensayos o esta investigación, se determinaron que la tecnología del ARN-ISH unicelular amplía la descripción del ACE2 en el epitelio respiratorio sobre la base de los datos del scRNA secuencial, dando como resultado que para una célula se detectó el 20% aproximadamente en las vías respiratorias utilizando la técnica del ARN-ISH, en comparación a que cuando se utilizaba la determinación de la expresión del ACE2 en una sola célula, lo cual detectaba solo el 4% con el ARN secuencial. El estudio realizado generó un sistema de genética inversa, perfiles de transcripción de ARN de los virus caracterizados. Se pudo evaluar la presencia de las proteasas sobre el crecimiento de los virus. De igual manera, se utilizó virus informadores que permitieron caracterizar los tropismos o la adherencia de esos virus al huésped, y también se utilizó como ensayos para neutralización de virus a través de los anticuerpos. Es importante aclarar que las secuencias genómicas de los virus recombinantes que se generaron en este estudio han sido depositadas en un banco de genes. Eso con el propósito de futuras investigaciones que nos puedan dar resultados y aclarar dudas que hayan quedado al respecto de estos procedimientos realizados. Nuestro grupo, Angie Jaramillo y Wilson Álvarez, del programa de microbiología de la Universidad Santiago de Cali, agradecemos a todos ustedes la atención prestada. No olviden dar like y compartir el video.